Cordial saludo. El ejercicio académico tiene relación con el curso Filosofía no Occidental del programa de Filosofía Universidad Nacional Abierta a Distancia, cuya tutora, a quien agradezco el acompañamiento permanente y pertinente, la doctora Ruth Daney Portilla. El ejercicio se trata de un diálogo referente a esa pérdida de identidad, el caso de la Escuela de Kioto, pensamiento filosófico de Japón, frente a la filosofía occidental. Es pertinente entonces mencionar que la Escuela de Kioto fue fundada por Nishida Kitaro, que representa ese ejemplo paradigmático de esa integración. Nishida desarrolló conceptos como el basho, lugar lógico, y la autoconciencia absoluta que combinan las influencias del budismo zen y la filosofía occidental, especialmente en la fenomenología y la lógica hegeliana. Su enfoque no consistía en adoptar pasivamente esas ideas occidentales, sino en reinterpretarlas desde una perspectiva japonesa, profundamente espiritual. Este esfuerzo fue continuado por pensadores como Nishitani, Keijin, Uatsu Tetsauro, quienes abordaron temas como la subjetividad, la ética y la relación entre el individuo, la comunidad, siempre desde una base espiritual japonesa. Presento entonces un cuadro comparativo de esa escuela de Kioto versus la filosofía occidental. La escuela de Kioto tuvo origen y contexto histórico en Japón en el siglo XX, surgió tras la reestructuración de Meiji en un diálogo con la modernidad occidental, mientras que la filosofía occidental en Grecia antigua y se desarrolló desde el siglo VI hasta la modernidad. En la categoría fundadores o figuras clave, en Kioto está Nishida, Kitaro, Tanabe, Hajime, Nishitani, y en la filosofía occidental, Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Nietzsche. La inspiración filosófica para Kioto, el budismo zen, la lógica, la dialéctica, la filosofía alemana moderna. Para la filosofía occidental, el racionalismo, el empirismo, el cristianismo, la ilustración. El concepto central en Kioto, la nada absoluta. En la filosofía occidental, el ser, la sustancia, el sujeto pensante, la razón. El enfoque epistemológico introspectivo en Kioto, lo racional, perdón, lo relacional, lo experiencial y lo dialógico, mientras que en la filosofía occidental lo lógico, lo analítico, lo sistemático. La postura frente al sujeto, el yo, no es una sustancia fija, sino relacional y vacío. En la filosofía occidental, el sujeto como centro del conocimiento. Por eso, el ejemplo clave aquí es pienso, luego existo. La relación con el contexto político afectado por el nacionalismo japonés, el diálogo crítico en su tiempo, y en occidental a veces el instrumento de poder también como herramienta crítica. Los aportes filosóficos, el diálogo intercultural, la crítica al eurocentrismo, y en filosofía occidental las bases del pensamiento moderno, la ciencia, los derechos humanos, las críticas y las controversias. En Kioto, la vinculación con el régimen imperial, mientras en filosofía occidental el eurocentrismo, el dualismo y el racionalismo excesivo. También es importante presentar unas divergencias. Esas divergencias, similitudes, pueden compararse desde en la relación con la nada. La nada es fecunda, trascendente, en una vía hacia la iluminación. Y la divergencia con la occidental en esta relación con la nada se centra en que la nada es carencia, es ausencia, es angustia existencial. Divergencia de individualismo versus racionalidad. En Kioto, lo relacional es la disolución del ego en el vacío. En occidental es el yo autónomo, el sujeto cartesiano, la centralidad del individuo.
La lógica dual versus la lógica del lugar. En Kioto, el rechazo de la lógica binaria, el ser o el no ser, mientras que en la filosofía occidental es el dominio de la lógica aristotélica, la identidad, la no contradicción y un tercero excluido. La ética, esta divergencia está en Kioto, la compasión y el vacío como camino ético, influencia del Zen, mientras que en la filosofía occidental es el racionalismo ético de Kant, el utilitarismo y la ética de la responsabilidad. También hay convergencias, encontramos convergencias fenomenológicas en Kioto, la influencia de Heidegger, por ejemplo, y en la filosofía occidental se enfatiza en la experiencia inmediata de la conciencia. El tema ser y nada, en Kioto, la nada es un origen, una posibilidad, y también se relaciona en la filosofía occidental con ese existencialismo presentado o abordado por Sartre, por Heidegger, que abordan como esa angustia o condición del ser. En el tema crítica a la razón instrumental, la convergencia de Kioto es el rechazo del cientificismo occidental y la lógica dual, y también en la filosofía occidental, Nietzsche, Heidegger, Foucault, inclusive Hannah Arendt, critican la modernidad y la razón de la técnica. Finalmente, en el tema diálogo intercultural, en Kioto se apropian del pensamiento occidental sin dejar su raíz, y también en la filosofía occidental esa corriente posmoderna abre el espacio a las voces no europeas. Es importante pensar o centrar aquí el tema en la escuela de Kioto y la filosofía occidental, que representaron dos enfoques distintos al abordar la filosofía. La escuela de Kioto se arraigó en la tradición oriental, budista, japonesa, mientras que la occidental se fundamentó en la historia y la tradición occidental. La escuela de Kioto se caracteriza por su énfasis en la experiencia, en la intuición, en el despertar a la propia existencia humana, mientras que la filosofía occidental a menudo se centró en la razón, la lógica y la búsqueda de sus universalidades. Es importante saber que la filosofía occidental es en esa visión general de la Grecia clásica, del pensamiento racional, ético y ontológico. En la Edad Media, la escolástica, viene aquí Santo Tomás de Aquino; en la modernidad, Descartes, Kant, Nietzsche. La separación progresiva entre filosofía y religión. Y en este contexto japonés, la industrialización, las tensiones entre tradición y modernidad, y la influencia del nacionalismo y el militarismo. Acá quiero yo de pronto plantear algunas inquietudes respecto a esta conclusión que quiero dar. ¿Por qué se llama filosofía no occidental? Entonces, ese término no occidental que se usa para referirse a las formas de pensamiento filosófico que no nacen en Europa ni en el ámbito cultural greco-romano, que es en donde se desarrolló la llamada filosofía occidental. Es decir, incluye las filosofías originarias de Asia, de Japón, de India, de África, de América precolombina y otras regiones que tienen raíces en preocupaciones y métodos distintos a los de Platón, a los de Aristóteles y a los de Descartes. Entonces surge aquí otra inquietud. ¿Significa esto que son inferiores o que son menos racionales? La respuesta es no. Este nombre no implica en sí una jerarquía, no implica una diferencia en el origen o en la cosmovisión o en el enfoque. Mientras en Occidente se ha privilegiado el análisis lógico y el individuo como sujeto autónomo, en muchas filosofías occidentales, como el taoísmo, como el budismo, se valora más la armonía con el entorno y la intuición, la disolución del ego y el equilibrio espiritual. ¿Por qué entonces no simplemente se llama filosofía japonesa? ¿Por qué decir no occidental? Entonces, ahí, al decir no occidental, también es como centrarse en esa crítica que durante los siglos se consideró que solo la filosofía europea era la verdadera filosofía. Se excluyó o se invisibilizó otra forma de pensar. Así es que esta crítica, al nombrarla así,
Es una forma de reivindicar otras tradiciones filosóficas y abrir ese diálogo intercultural. Con esto doy por finalizado el ejercicio académico interesante de muchos aprendizajes y con gratitud hacia nuestra querida tutora. Muchas gracias.